Diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A través del decreto 1007, el presidente Lenín Moreno ordenó la fusión del Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua en una sola entidad, la misma que se denominará Ministerio del Ambiente y Agua. El proceso de fusión deberá culminar en un plazo máximo de 60 días, es decir, 2 meses. El nuevo ministerio tendrá a cargo las siguientes entidades: la Agencia de Regulación y Control del Agua, Agencia de Regulación y Control de Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos y el Instituto Nacional de Biodiversidad del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Una vez que se concrete la fusión, los servidores públicos de Ambiente y Senagua pasarán a formar parte de la nómina del Ministerio del Ambiente y Agua. Pero en un plazo de 90 días que inició el pasado 4 de marzo, el Ministerio de Trabajo y el titular de Ambiente, Juan de Howitt Holguín, realizarán un proceso de evaluación, selección y racionalización de la nómina para suprimir los puestos innecesarios. Ocho con 37, listos para iniciar el siguiente diálogo en Punto Noticias con Jorge Jurado, experto en asuntos ambientales e hídricos. Pero antes... Las respuestas a la consulta que le hicimos en el diálogo anterior: considera que la Fiscalía actúa de forma objetiva en los procesos que lleva a cabo. La respuesta ha sido contundente, un 94% ha señalado que no, frente a un 6% que dice que sí. Y en el tema que vamos a abordar a continuación sobre la fusión del Ministerio de Ambiente con Senagua, les preguntamos, ¿está de acuerdo con la fusión del Ministerio del Ambiente y Senagua? Respóndanos a través de nuestras redes sociales. Bueno, Jorge, bienvenido. La pregunta más o menos es la misma. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Buenos días a todos. A ver, ya hubo un intento de fusión hace... Me parece que fue hace unos 4 o 5 meses atrás, un poco más, tal vez 6 meses, cuando todavía en la Senagua se encontraba Humberto Cholango y no recuerdo quién estaba a cargo del Ministerio del Ambiente, que luego se hizo cargo Cholango en ambos ministerios. Ese intento de fusión falló eclatantemente. Ahora es un segundo intento. Y yo creo que tal vez ahora pongan un poco más de presión para que realmente esto suceda. Quizá mirarlo esto en el entorno total, en el contexto total en el cual se encuentra el país, en donde, como ya sabemos, hoy en la mañana, un poco más tarde, el presidente va a anunciar nuevas medidas. La situación realmente económicamente es muy grave, hay una cuasi asfixia económica al país, pero hay que aclarar, debido justamente a la absoluta mala económica que se ha llevado a cabo en estos 3 años. Eso es indudable. Entonces, la fusión va a obedecer ahora, evidentemente con mayor prioridad, a tratar de reducir el personal de ambas instituciones, de ambas instancias, la Senagua por un lado y el Ministerio de Ambiente por el otro, para ver si con eso logran llegar a unas metas que curiosamente parece que el día de ayer ya fueron puestas de alguna manera en aviso por el señor Lasso. Me parece que el señor Lasso ya dijo que había que reducir un monto, no recuerdo este momento, 2.000 o 3.000 millones de dólares en reducción del Estado. Entonces van a comenzar por ese lado, y como ya estaba planteado este tema de la fusión, ahora van a llevar la rajatabla. Eso no me cabe la menor duda. Entonces, eso por un lado. Ahora, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la racionalidad de la gestión hídrica del país y de la gestión ambiental del país, esta fusión es absolutamente un absurdo. Quien habla fue justamente quien impulsó en su momento, estoy hablando del año 2008, la separación de la gestión hídrica de la gestión ambiental, que se encontraba unida, era parte de ella desde épocas más o menos largas anteriores. Esto por una razón.
y creo que la ciudadanía sería interesante que comprenda y que se interese por este asunto. El agua, aparte de ser un elemento ambiental absolutamente importante y vital, pero el agua tiene su propia razón de ser, una gestión para el agua tiene una propia razón de ser independiente. ¿Por qué razón? Porque el agua es un elemento vital de altísima necesidad, vital, por eso se lo dice, de altísima necesidad económica para el país, social para el país, mucho más que los temas ambientales. El agua la bebemos todos. Los seres humanos tenemos el 75% de nuestro organismo compuesto por agua, comenzando por ahí. La necesitamos, los ecosistemas lo necesitan. Todos los sectores productivos, prácticamente todos los sectores productivos necesitan agua. Es decir, sin agua no podemos subsistir. Entonces el enfoque es diferente. El cambio climático se va a establecer o se está estableciendo a través de problemas hídricos, sean unos de sequía o sea otros de superabundancia con catástrofes así. Entonces, el agua tiene una demanda política, una demanda, un enfoque, debe tener un enfoque socioeconómico muy diferente y mucho más profundo que el tema ambiental per se, ¿no? Entonces, esa fue quizá la principal razón o el principal razonamiento que nos llevó en el año 2008 a hacer esta separación para que el agua pueda, por fin, por primera vez, ser realmente gestionada de forma correcta, auténtica en el Ecuador. Ahora, ustedes recordarán que a ese entonces había un Consejo Nacional de Recursos Hídricos, pero habían alrededor de 13 o 14 feudos hídricos, comenzando por la famosa y mal recordada CDG, ¿no? Claro. La CDG que controlaba toda la cuenca baja del Guayas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía se hacía en la cuenca baja del Guayas? Cada invierno se le iban todas las obras para que ellos vuelvan a construir nuevas obras, ¿no? En contratos altamente dudosos y para que el próximo invierno otra vez aplique. Esa era la labor de la CDG. Estaba el CRM, ¿no? El CRM en Manabí. Recuerdo muy bien. En Manabí habían 3 organizaciones del CRM, el CEDEN y la Junta de Agua Potable para 2 pequeñas ciudades que no recuerdo el nombre. Y luego estaba Corsinor, estaba la Corporación del Agua en el sur del país, y prácticamente cada provincia había su propia Corporación del Agua. Entonces, cada cual manejaba el agua a su libre albedrío. Lo que se hizo en el 2008 fue unificar toda la gestión bajo un plan nacional, porque el agua tiene que ser manejada racionalmente desde el punto de vista de su integralidad, es decir, desde la óptica de las cuencas hidrográficas. Se establecieron 9 cuencas hidrográficas principales, ¿no? Y se desarrolló todo el proceso para que por primera vez se tenga un plan nacional hídrico de este país que nunca antes había existido, porque lo que eran pequeñas acciones mal o bien llevadas, mal o bien planificadas en cada uno de estos 13 feudos hídricos que existían entonces. Hoy se retrocede totalmente esta gestión, se da un paso para atrás totalmente profundo, se vuelve a unificarse esto con el Ministerio del Ambiente, y es cuestión simplemente de preguntarse, y lo que yo me pregunto, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con alrededor de 15,000 juntas de agua, sea de riego o de agua potable? ¿Qué son estas juntas de agua potable? Son aquellas organizaciones comunitarias que están dando un servicio a la ciudadanía. Yo calculo este momento que deben dar y permitir agua, sea para riego o sea para consumo humano, en alrededor de 3 a 4 millones de personas en este país, porque es justamente lo que los municipios no alcanzan a hacer, no pueden hacer, ¿no? Y tampoco los consejos provinciales. Sí, pues hemos comprobado eso. Entonces, estas juntas
dependen de la CENAGUA, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con la fusión? ¿Qué va a suceder? Un tema que todavía no se ha podido resolver, desgraciadamente, ¿no? Las tareas pendientes en lo que respecta a la infraestructura hídrica del país. Es todavía una asignatura pendiente. La infraestructura hídrica es desde la captación del agua, la conducción del agua, ¿y la distribución del agua, sea para riego para unas ciudades, luego su conducción de agua como aguas residuales y su tratamiento, ¿no? Para poder... un sistema muy complejo. Absolutamente. Pero ahí hay una falencia enorme, porque todavía en términos de infraestructura, todavía tenemos largo por hacer. En el año 2005-2006, yo recuerdo que se hizo una entrevista al entonces jefe del área hídrica del Banco Mundial, un señor Mejía, en donde se le preguntaba, en el año 2005, conste, teníamos otra población, teníamos otras circunstancias, ¿no? Decía, ¿cuál es la inversión que se tiene que hacer en América Latina? Y él decía que se tiene que hacer una inversión en América Latina del orden de los 2.000 a 3.000 millones de dólares anuales. Anuales, para tratar, en un plazo de 10, 15 años, tratar de más o menos de equilibrar la demanda de infraestructura hídrica, ¿no? Entonces, eso nos da, y hoy, como evidentemente el crecimiento vegetativo es muy importante todavía en América Latina, esto debe haber aumentado. Entonces, ¿cómo se va a solucionar estos problemas cuando hoy por hoy el país va a enfrentar unos recortes masivos que yo no sé cómo vamos a poder, como ciudadanos, vamos a poder afrontar y resistir? Son las 8 de la mañana con 48 minutos, 8:48 minutos. Estamos conversando en la primera entrega de Punto Noticias con Jorge Jurado, experto en asuntos ambientales y exsecretario del Agua. Esta fusión, además de no ser técnica, como usted señala, también sería inconstitucional. Hay expertos que señalan que el artículo 412 de la Constitución prohíbe esta fusión. ¿Es así, señor Jurado? De hecho, la gestión del agua está claramente establecida en la Constitución, ¿sí? Y se declara a la autoridad única del agua, ¿no? Que en su momento fue muy mal entendida y fue una piedra de toque del sector indígena, que aprovechó mucho para salir a flote de su bajón político que tenía entonces, ¿no? Apoyado por unos cuantos adláteres que prefiero no mencionarlos, ¿no? Está establecido de que esa autoridad única del agua tiene que ser la regencia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no puede fusionarse con nada, porque le convertiría al Ministerio del Ambiente como la autoridad única del agua. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a solucionar esto? Pero, gracias a su pregunta, quisiera que nosotros nos preguntemos también cuántas veces en el último periodo se ha pasado a la Constitución por debajo de las patas de los caballos. Cualquier cantidad. Entonces, realmente no, aunque esto sea así, ya buscarán algún subterfugio, alguna. Pero puede ser objeto de una demanda a la Corte Constitucional, al menos. Por supuesto que habría que estudiar eso. Claro, está violando el artículo 412. Habría que estudiar eso, porque realmente esto no puede ser así tomado de esta manera, ¿no? Aparte de los elementos que he mencionado. Ahora, ¿qué garantía hay de que este señor Howitt, que tiene también un nombre muy raro, por cierto, pueda cumplir las tareas a las que le ha encomendado el Ejecutivo? Manejar la Agencia de Regulación y Control del Agua, la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad, cuarentena para Galápagos, el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fusionar todo en una sola cabeza y con menos gente, porque al menos la mitad de todos los funcionarios de las dos instituciones van fuera. Eso es lo que se sabe. Estimado Washington, yo creo que no hay ninguna garantía. Yo personalmente no le conozco a este señor. Ojalá pueda hacer un buen trabajo. Bueno, ojalá, es de desear. por supuesto,
pero bajo la premisa que tú mismo acabas de mencionar, que hay por delante la intencionalidad a rajatabla de recortar recursos, no solamente humanos, sino también recursos de inversión y demás, es muy difícil que esto pueda salir a buen puerto, ¿no? Muy difícil. Muy difícil. Y mientras tanto, en política ambiental, en política de manejo del tema extractivismo, por ejemplo, el país queda en soletas, a la deriva. Este es un tema que me gustaría quizá abordar un poquito. ¿Por qué? El hecho de que se lleve a cabo esta fusión podría, estoy hablando incondicional, podría tal vez facilitar importantemente el concesionamiento ágil de una serie de proyectos mineros que ahora, más por trámites administrativos, han sido más lentos, más difíciles de llevarlo a cabo. Bajo una misma autoridad, quizá esto pueda de repente ser mucho más ágil. Entonces, podría ser que a la vuelta de la esquina nos encontremos con que proyectos de mediana, gran envergadura comiencen a ser autorizados sin mayor control, sin mayor reticencia, con un grave problema, porque esto va a traer una conflictividad social alta, fuerte, por un lado, pero por otro lado, yo quisiera recordar que cuando el ministro Tarcisio Granizo, estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente, se trató y se buscaron las formas para que se apruebe una zona de intangibilidad minera, especialmente en los páramos del Ecuador, que son las fuentes del agua. Y se había llegado de alguna manera con la CENAGUA a unos entendimientos importantes. Pero esto, de lo que yo sé, o más dicho, de lo que no sé, es si esto llegó a fructificar o no. Desconozco, creo que no. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un problema. Ahí otra vez volvería al ataque el proceso de concesionamiento del agua, minero, sin cuidar en las fuentes de agua primarias que son nuestros páramos. ¿Por qué la fusión entre CENAGUA y el Ministerio del Ambiente va a facilitar estos procesos de concesión? ¿En qué sentido va a facilitar? Por el hecho de que entonces, una vez las concesiones tienen que pasar una aprobación ambiental, una aprobación ambiental que ya ha sido aligerada mucho en estos últimos meses, ¿no? Pero por otro lado, porque también la CENAGUA tenía que vigilar que las fuentes de agua no sean afectadas y sean protegidas. Entonces, había que buscar acuerdos, había discusiones técnicas importantes, es decir, había una suerte de interesante manejo entre el Ministerio de Ambiente y la CENAGUA para llegar a consensos, ¿no? Pero ahora bajo una misma égida, con unos mismos intereses, tal vez, quién sabe si esto va a ser mucho más ágil, por llamarlo de alguna manera. Jorge, antes de concluir la entrevista, y dado que tú eres también un analista social, un analista político, y quiero preguntarte algo que es motivo de preocupación de todos los ecuatorianos, porque hoy despertamos con esta suerte de espada sobre nuestra cabeza, ¿no? El anuncio de medidas por parte del régimen. Y ante la crítica situación del país, uno no puede más que esperar lo peor, porque el gobierno ha adoptado medidas de manera permanente que contradicen su propia filosofía en el momento en que ganó las elecciones. Es decir, ¿qué podemos esperar de las medidas que se anuncian hoy y de la estabilidad social y política en el futuro? Desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, yo creo que no podemos esperar gran cosa. Evidentemente, tú lo has dicho, este gobierno fue electo con un plan de trabajo, un plan político, económico muy diferente del que se ha venido ejecutando en estos últimos 3 años. Y esto nos da la pauta, nos demuestra de que cambió la dirección totalmente, cambió el rumbo, y lo que es peor,
ese rumbo ha sido mal hecho, ha sido mal conducido. Hoy día escuchaba que parece que uno de los diarios del país hacen un punteo y por llamarlo de forma más coloquial, para que el público se ría un poco, identifican a 9 meteduras de pata que el gobierno ha hecho para tratar de salir adelante con su plan económico. Comenzando por el tema de la elevación de los combustibles o quitar los subsidios, pasando por la ley esta famosa de 400 artículos que pusieron en el Congreso, pasando por una serie de ofertas como la reforma laboral que nunca la han llevado a hacer. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional se ha ido del país, pues. No confía en los datos que les están presentando. Entonces es una tras otra. Entonces, inclusive, lo que tenía planificado hacer, lo han hecho mal. Entonces, ¿qué podemos esperar? No tengo ninguna esperanza de que salga de estas aclaraciones que serán dadas hoy un poco más tarde en la mañana, salga la luz y la esperanza para el país. No lo creo. Lamentablemente. Gracias, Jorge, por haber... Muchas gracias a ustedes. Jorge Jurado, hemos hablado sobre el tema de la fusión del Ministerio de Ambiente con Senagua y también de la situación política, económica y social del país con Jorge. Muchas gracias nuevamente. Nos despedimos, Liz. Así es, Guacho. Nos despedimos. Antes, que tengan una excelente jornada. La respuesta a a la consulta que les formulamos al inicio de este diálogo está de acuerdo con la fusión del Ministerio del Ambiente y Senagua, y ustedes ya han escuchado al experto las consecuencias que esta fusión, que además pasa por ser inconstitucional, podría tener en la vida de los ecuatorianos. Si está de acuerdo, 6%. No están de acuerdo, 94%. Así concluimos, amigas y amigos. Les deseamos que tengan una excelente jornada y les invitamos a permanecer en sintonía de Pichincha Universal. Al mediodía, segunda emisión con Liz, y a las 5 de la tarde nos encontramos nuevamente en la tercera emisión. Hasta entonces.